tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de empezar con la crítica de la película de hoy, quiero recordaros que os suscribáis al canal, que le deis a la teclita de la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Y este vídeo de la película que voy a comentar quiero dedicárselo a mi amiga Laura del Corte Inglés, que ha sido precisamente la chica que me ha vendido la película que os voy a comentar esta tarde, y también a su marido, a Gustavo, que sé que es uno de mis fervientes seguidores, que me ve constantemente en mi canal y que tiene en cuenta mis críticas y con el que he podido ya enviarme unos cuantos mensajes. Así que desde aquí, desde el pequeño rincón del cinéfilo, desde mi canal, os envío a los dos un ferviente saludo y espero que disfrutéis con la película que os voy a comentar esta tarde y que Laura me ha vendido esta mañana. Exactamente esta mañana cuando he estado precisamente en el Hipercore de Méndez Álvaro. Esta tarde os voy a comentar una película que sinceramente yo considero que es un auténtico clásico de la comedia adolescente de los años 80. La película de un director que también fue guionista, mejor guionista que director, y que marcó un antes y un después en todas aquellas películas de adolescentes, tanto comedias como dramas, que hacían evolucionar a las personas, en este caso a los adolescentes, tratándoles o enfrentándoles, en este caso, a problemas de los adultos, y que poco a poco esos problemas y esas concomitancias que iban teniendo dentro de su vida, ocurría una serie de hechos que les hacían crecer como personas. Ese director, ese maravilloso director y guionista, no es otro que John Hughes. Precisamente director y guionista también de otros grandes clásicos como por ejemplo El Club de los Cinco, a la que yo considero que es su mejor película, dramática en este caso, no cómica. También La chica de rosa, una película que está guionizada por él pero que no está dirigida por el mismo John Hughes. También la comedia La mujer explosiva, con uno de sus protagonistas, uno de los actores habituales, que era Anthony Michael Hall, que también estuvo en El Club de los Cinco. Y también la película 16 velas, cuya protagonista es Molly Ringwald, que estuvo en El Club de los Cinco también, y que es también la protagonista de La chica de rosa. Pero esta tarde os voy a tratar no de una película dramática, sino de una comedia abiertamente impresionante, a la que yo considero que ya es un clásico de los años 80. Esta película se llama Todo en un día, cuyo título original es si no recuerdo mal, es Ferris Bueller's Days Off, es decir, el día libre de Ferris Bueller. Y la verdad es que la película se desarrolla, como el propio nombre lo indica, en un mismo día. Pero es aquella película que puede decirse que podría ser como la fantasía de cualquier adolescente que no quiere ir al instituto, que no quiere ir al colegio, que intenta hacer novillos y que finge estar enfermo para que sus padres pues le dejen quedarse en casa. Pero nada más lejos de la realidad, porque él no quiere quedarse en casa. En esta película, protagonizada además por Matthew Broderick, uno de los reyes de la comedia de los años 80, lo que hace Matthew Broderick, es decir, el personaje, el actor que interpreta a Ferris Bueller, lo que hace es tener todo el día completamente planeado, incluso teniendo el plan para su mejor amigo y para su novia, para que les acompañe en un día totalmente inolvidable en el que les ocurrirá absolutamente de todo. Esta película está protagonizada, como ya os he dicho, por Matthew Broderick, uno de los pequeños reyes de la comedia de los años 80 y también de los 90, pero que fue conocido precisamente en los años 80. Precisamente salió a la palestra de Hollywood en 1982 con una película llamada Juegos de Guerra, en el que hacía el papel de por así decirlo, un cerebrito informático que pone en jaque, por así decirlo, al gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, es una película que os animo a que la veáis, porque la verdad es que es otro pequeño clásico de la comedia adolescente de los 80. Pero sin duda, cuando hablamos de comedia adolescente, lo que tenemos que hablar es abiertamente del director de esta pequeña maravilla, que es John Hughes precisamente. John Hughes, como os he dicho anteriormente, es mejor guionista que director, pero como director la verdad es que se destaca por tener una planificación muy cuidada en todos sus puntos. Ya no solo es un guionista brillante, porque todos sus guiones están perfectamente pulidos, son guiones en el que todo está controlado y que todo funciona como un mecanismo de relojería. Es un magnífico director, es un magnífico guionista de comedia, porque se puede decir, sin temor a equivocarse, que al igual que los directores de las grandes comedias de la época dorada de Hollywood, como por ejemplo Howard Hawks en La fiera de mi niña, lo que hace es encadenar gags, constantemente gag tras gag, y además es que tiene la buena costumbre de que
desarrolla un gag, es decir, una escena cómica, y no ha terminado esa escena cómica cuando enlaza con la siguiente. Es decir, una escena cómica le sirve como trampolín para otra escena cómica. La verdad es que puedes estar riendo con películas como Todo en un día constantemente, porque todos son golpes cómicos. Pero si la comedia se destaca dentro de Howard Hughes, no, de John Hughes, no tiene nada que ver con el magnate de los años 30 estadounidense, con John Hughes, es precisamente porque sus comedias corresponden a esa pequeña parcela del género cómico denominada la alta comedia. Y diréis vosotros, bueno, ¿qué es eso de la alta comedia? Os cuento un poquito. La alta comedia era un género cinematográfico, subgénero dentro de la comedia que se desarrolló en los años 30, en los años 40, hasta los años 60. Es decir, os estoy hablando de películas desde La fiera de mi niña, de Howard Hawks, de 1936-37, hasta llegar, por ejemplo, a una película como Desayuno con diamantes, de Blake Edwards, dentro ya de la década de los años 60. Pero ¿qué era en realidad todo esto que tenía estas comedias que denominaban la alta comedia? Pues era un humor, por así decirlo, irónico, sarcástico, un humor muchas veces incluso tirando a negro. Es decir, no era un humor para nada de chistes absurdos como estamos acostumbrados en las películas cómicas que hoy en día nos regala Hollywood, sino que la película, realmente todo lo que ocurría en ella era un gran y completo absurdo. Es decir, todas las situaciones en las que se enfrentan los protagonistas son situaciones totalmente cómicas, como ocurre en Todo en un día. Pero lo que pasa en la alta comedia precisamente es que todos los diálogos que se desarrollan dentro de ese gran absurdo que es la comedia son satíricos, cómicos y a veces hasta cargados de crítica social. Y también todo ello ocurre en la película Todo en un día. Protagonizada además os he dicho, por Matthew Broderick, por una pequeña reina adolescente dentro de la década de los 80 que fue Mia Sara, que había un año antes, con solo 18 años, protagonizado junto a Tom Cruise esa película maravillosa de fantasía de Ridley Scott llamada Legend, que comentaré dentro de muy poquito aquí en el canal. También está acompañado, además de otros dos secundarios, que uno de ellos era pues como una especie de guion, no de guionista, sino de cómico dentro del panorama estadounidense dentro de la década de los 80, que era Alan Ruck. Alan Ruck, que hace el papel de Cameron en esta película, es el mejor amigo de Ferris Bueller, de Matthew Broderick en este film. Y lo que hace es seguirle siempre en toda la película, pues todas las aventuras y todos los, por así decirlo, todas las ocurrencias que va teniendo para enfrentarse a un montón de situaciones completamente disparatadas que ahora, hablando del argumento, os iré diseccionando poco a poco. Alan Ruck en esta película tenía 30 años, aunque realmente la verdad es que no lo aparenta en absoluto, ya que hace como del amigo torpe, el amigo tonto, el amigo como ese tonto útil que tienen siempre los listillos, porque así es el personaje que tiene Matthew Broderick en esta película. Pero ese tonto útil o ese tonto listillo, por así decirlo, que lo que va haciendo es enfrentándose a sus miedos, como ahora os comentaré. Además es que este actor en esta película tiene un extraño parecido, no sé si a lo mejor puede ser coincidencia o puede ser verdad, con el, vamos a decirlo así, con el dueño del perro Scooby-Doo, con Shaggy, porque es alto, desgarbado, con una cara de pasillos y como muy alargada, con cara de despistado. En los años 80 el serial de dibujos animados Scooby-Doo pues también estaba muy de moda, desde los 60 incluso hasta ya también metidos en la década de los 80, y tiene también un extraño parecido con Shaggy, al menos no sé si es porque es mi imaginación, pero me lo podéis también decir vosotros. Luego Mia Sara, que hace un papel más, digamos, de acompañamiento de Matthew Broderick, y sobre todo del actor cómico Geoffrey Jones, que la verdad es que está realmente impagable en esta película. A Geoffrey Jones pues le conocemos por ser, por ejemplo, el emperador Jorge VI en la película de Milos Forman Amadeus, y de otros tantos personajes secundarios muchísimo más cómicos que dramáticos, ya que su físico, alto, un tanto desgarbado, pero también de rasgos realmente simpáticos, siempre tendían mucho más a la comedia que en lo que el resto de géneros se refiere. Argumentalmente os puedo decir que Todo en un día es una película que funciona, como he dicho antes, como un auténtico mecanismo de relojería. Es decir, el desarrollo de las situaciones cómicas de los gags
que escritos por la propia mano de John Hughes, la verdad es que son realmente fantásticos todos. Y como os he dicho, los gags de algunas secuencias enlazan o sirve de base o de trampolín para el desarrollo de los gags de otros. Por ejemplo, os pongo dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Matthew Broderick, Alan Ruck y Mia Sara, los tres protagonistas, dejan el Ferrari rojo, que es ese coche del padre de Cameron, interpretado por Alan Ruck, que lo que hacen es coger ese deportivo para pasearse por toda la ciudad, por Chicago. Entonces, pues lo que hacen es dejarlo en una especie como de aparcamiento, y mientras ellos van a pasárselo bien, el coche, digamos, el coche es robado, porque luego lo tendrán al final de la película, por los guardianes de lo que es el garaje. Y entonces, en un plano estupendo en donde los tres protagonistas ya piensan solo en pasárselo bien y están empezando a contarse chistes el uno al otro y pasárselo bien durante la ciudad, vemos en el fondo del plano cómo están robando, entre comillas, están robando los dos dueños del garaje el Ferrari rojo deportivo y cómo precisamente pretenden aprovecharlo por toda la ciudad. Es decir, de la secuencia absurda y cómica de que Cameron no quiere dejar el coche, es aprovechado por los otros dos actores secundarios para coger y divertirse con el coche exactamente lo mismo que los protagonistas han querido hacer. Es decir, el coche rojo es víctima de dos robos, por así decirlo. Del robo del hijo del propietario, que es Cameron, de Matthew Broderick y de Mia Sara, de los dos protagonistas, del chico y de la chica. Pero también es a su vez robado por los dueños o por los vigilantes que tienen allí el garaje. O sea, fijaos que de un gag o una situación cómica que es coger el coche de un padre sin que se entere, también aprovechan los otros dos guardianes de lo que es los guardianes, los vigilantes del garaje, para robar también el coche y aprovecharse de él por toda la ciudad durante todo el tiempo que se supone que Matthew Broderick va a estar sin el coche. Otro gag, por ejemplo, es casi al final de la película, encadenado con otro, que por ejemplo el protagonista, Matthew Broderick, que va a llegar corriendo a su casa antes de que sus padres se enteren de que no está enfermo, lo que hace precisamente es pasar corriendo a través de un jardín donde hay dos chicas en bikini donde están tomando el sol. Entonces, claro, la situación es graciosa porque tiene que llegar a su casa antes de que lleguen sus padres. Pero se para en un momento dado para presentarse a las dos chicas y saludarlas. Es decir, de la situación graciosa, John Hughes saca otra situación graciosa. Y toda la película está llena de ella. También la película, visualmente, también es un portento en lo que se refiere a la dirección de un slapstick, de un posible slapstick. Es decir, John Hughes, además de gran guionista, es también muy buen director. Y también sabe incluso rodar slapstick, y preguntaréis, ¿qué es el slapstick? El slapstick era un tipo de comedia que antes de que se descubriera, mejor dicho, antes de que se inventara el sonoro, era el tipo de comedias que había en el cine mudo, es decir, en el que se desarrollaban una situación de acontecimientos un poco absurdos, pues para la comedia y la carcajada del respetable. Aquí el personaje de Jeffrey Jones, que hace de director del colegio, cuando se entera de que Ferry pues ha faltado al colegio, dice, este no me las va a dar. Y entonces va a su casa e intenta pues desenmascararle. Pero toca el timbre y lo que hace es una grabación de Ferry, porque él está en la ciudad pasándoselo en grande con su novia y con su amigo. Lo que hace es intentar entrar en la casa para desenmascararle a él, para saber que no está y por lo tanto que tenga constancia a la hora de ir al colegio. Pero no toca el timbre, no le pueden abrir por esa grabación, intenta trepar por el muro de la casa colándose por una de las ventanas y entonces, sin darse cuenta, con el pie abre lo que es un aspersor del riego que tiene el jardín de la casa de Ferry y pues se le cae el zapato, se le queda el zapato clavado en la tierra. Se moja completamente, el perro guardián que tienen dentro de la casa le persigue constantemente. Todo esto prácticamente sin diálogos. Es decir, son situaciones cómicas sin diálogo. Y esto es lo que había realmente en el slapstick de los años 20. Es decir, situaciones cómicas protagonizadas muchas de ellas por Buster Keaton, por Harold Lloyd, por Charles Chaplin. Entonces no había diálogos en el cine mudo y lo que hacía precisamente eran situaciones cómicas muy visuales. Y es aquí lo que Jeffrey Jones aporta a esta película, un auténtico slapstick, porque hay muchas secuencias que se están desarrollando en lo que se refiere en base a la comedia, pero sin diálogos, y todas ellas son secuencias muy graciosas. Y de nuevo John Hughes en su guión y en la dirección lo que hace es meter un gag dentro de otro gag, es decir, ir enlazándolos constantemente. Todo lo que le ocurre
a Jeffrey Jones, al director Rooney, con el perro yendo de un lado para otro, ese perro que le destroza completamente los zapatos, se rompe los pantalones porque se agache y se le rajan del trasero. O sea, todo es una situación muy graciosa. Se le cae la cartera dentro de la casa de Ferry, a lo que finalmente luego la hermana le descubrirá. La verdad es que en ese sentido lo que es el argumento, en lo que es dentro del terreno de la comedia, ya os digo que es un mecanismo de la relojería. Toda la película está llena de gags continuos constantemente, uno detrás del otro, para que no paremos de sonreír. Es decir, la película son 102 minutos, prácticamente no llega a la hora 3/4, de situaciones graciosas completas para que no paremos de sonreír en todo lo que es el film. También la película tiene dos personajes que crecen notablemente. El personaje del protagonista, de Matthew de Broderick, Ferris Bueller, la verdad es que este personaje no crece en absoluto, no tiene un arco dramático en lo que se refiere a una película en el sentido de más película de argumento sólido, ya que es un personaje, es un chaval que está en el colegio y que no quiere ir al colegio porque quiere pasárselo bien, porque tiene un día completamente ya programado de lo que va a hacer con su mejor amigo y con su novia. Entonces lo que hace precisamente es fingir que él está enfermo, pero realmente en este sentido Matthew Broderick y John Hughes lo que enfocaron este personaje es que fuera como el típico listillo de instituto, es decir, el típico chaval que se le sabe absolutamente todas y que cubre todos los campos para que no sea descubierto en su gran mentira, tanto con respecto a sus amigos, con respecto a sus padres, con respecto al director del colegio, el señor Rooney, interpretado, como os he dicho, por Jeffrey Jones. Es decir, que tiene todos los cabos completamente atados. Pero lo que no sabe es que se puede encontrar con el padre varias veces en la ciudad de Chicago, cuando él está también allí pasándoselo bien. Y hay 3 secuencias realmente desternillantes donde se encuentra con el padre, pero que están resueltos de una manera visual por John Hughes realmente magistral, que es por ejemplo cuando sale del restaurante de comer con su novia y con su amigo y de repente el padre está hablando con unos hombres de negocios en la puerta del restaurante. Entonces lo que hacen los tres es darse la vuelta, atusarse un poco el pelo, se ponen unos gorros y unas gafas de sol para que no les reconozcan, y entonces hacen un poco de paripé extraordinariamente bien rodado y bien dirigido los actores, cogiendo un taxi, todos ellos haciéndose los despistados, en una coreografía de los 3 protagonistas excepcional. A Alan Ruck, a Cameron, no le vemos precisamente cómo da la vuelta al taxi, pero lo que sí que hace, por ejemplo, Matthew Broderick es ponerse, como os digo, unas gafas de sol y un sombrero y hacerse de tal manera el despistado, que lo que hace es abrir la puerta del taxi al lado del padre, pero aprovecha que el padre está hablando con unos compañeros de trabajo para colarse dentro del taxi que el padre había pedido previamente. En otra manera también desternillante, por ejemplo, están los 3 dentro de un taxi y al lado, en un coche particular que está conducido por el padre, bueno, está sentado en la parte de atrás, pero lleva como una especie como leyendo el periódico. Entonces Cameron le hace unas señas a Ferris como diciendo que ahí está tu padre. Se gira y le ve. El padre también se gira. En ese momento no cree que es su hijo, pero vuelve la cabeza y entonces el plano cambia y no vemos sentado al lado de la puerta del taxi, no vemos a Ferris, sino que vemos a su novia, a Mia Sara, con las gafas, que le está haciendo una serie de, por así decirlo, de insinuaciones. Entonces, claro, el padre de Ferris pues se queda un poco como cortado, para que no le descubran, sobre todo a su hijo. Y luego también al final de la película, cuando va corriendo Ferris a lo largo ya de la urbanización donde está su casa, y se encuentra con que el coche del padre casi le pretende adelantar. Y el padre se la queda mirando y dice, no, este no puede ser mi hijo. Y entonces el hijo, como le ve, como va corriendo, desacelera un poco, va más despacio, rodea el coche y intenta atravesar toda la urbanización a través de los jardines de ella. Es decir, la película es un completo gag, uno detrás de otro, pero todo dentro de un gigantesco gag. La verdad es que la película es un gigantesco gag, es una gran comedia en lo que se refiere a que todo le están corriendo situaciones completamente absurdas. Pero también la película es rica en lo que se refiere a cierto y pequeño dramatismo. Por ejemplo, el personaje de Cameron, donde realmente aquí sí que se desarrolla un arco argumental y dramático del personaje, pues es el típico amigo que siempre está subordinado al personaje de Matthew Broderick,
que le manipula como él quiere para que imite una serie de voces, para que confundan al director cuando le llame por teléfono. Y el padre de Cameron, de Alan Ruck, pues su padre pues tiene un gran garaje con coches de colección, coches de época, tiene un Rolls Royce, un Ferrari, y entonces un Ford antiguo, pero tiene un Ferrari que solo hay 100 o 120 copias en el mundo entero. Entonces le dice Matthew Broderick, vamos a escoger este coche para ir a divertirnos a la ciudad, si no te importa. O sea, fijaos cómo le tiene Matthew Broderick comida a la cabeza a su amigo Cameron, como Ferry tiene comida a la cabeza a su amigo Cameron, para que le cojan un Ferrari que el padre tenía. Y Cameron dice, bueno, venga, en el fondo vamos a cogerlo, porque en realidad me importa, pero no me importa demasiado. Aunque luego al final de la película se revela el porqué de por qué no le importa que coge su amigo el coche del padre e intente rayarlo. Porque realmente el padre de Cameron está más presente y quiere más a esos coches de colección que a su propio hijo. En un arranque de ira, el hijo, pues al final de la película empieza a darle una serie de patadas a lo que es el parachoques, el paragolpes delantero, destrozando por completo el coche. Pero lo que hace es que, como le están levantando para darle marcha atrás, para intentar descontar kilómetros en uno de los chistes más absurdos de la película, el coche en uno de los golpes cae al suelo y como tiene metida la marcha atrás, se va hacia el jardín por la parte de detrás del garaje y lo que hace es caer completamente en un descampado y destrozarse por completo. A lo que Cameron dice, pero está bien empleado, porque yo me enfrentaré a mi padre y haré o le diré que por qué prefiere ese coche antes de preferir a su propio hijo. Y en ese momento es cuando vemos lo realmente brillante que es como director John Hughes, porque salta de la comedia al drama y del drama a la comedia así, en décimas de segundo. Es decir, cuando él se queda en un estado catatónico porque el coche tiene más kilómetros, porque lo han utilizado los vigilantes del garaje, se queda completamente extasiado en muchas de las secuencias cómicas que precisamente el amigo del protagonista, que Cameron, de Alan Ruck, realmente protagoniza. Pero realmente él no quiere ese coche, lo quiere ver averiado y le empieza a dar una serie de patadas para destrozarlo. Y entonces saltamos de la comedia al drama en la misma secuencia. Y cuando el coche cae por completo y él dice que no le importa, Cameron vuelve a ser el mismo, es decir, me voy a enfrentar a mis fantasmas, me voy a enfrentar a mi padre. Pero en realidad no me importa que el coche esté así completamente destrozado y nuevamente salta la comedia. La habilidad que tenía John Hughes para pasar del drama a la comedia, de la comedia al drama, o mejor dicho, de una película cómica con pinceladas de drama o una película dramática con pinceladas de comedia, era realmente impresionante. Para mí es una auténtica pena que John Hughes nos dejara en el año 2009, en el que en la ceremonia de los Oscars del 2010 se reunió a un grupo de actores que habían participado en sus películas, como fue Matthew Broderick en esta, como fue Molly Ringwald, la protagonista de 16 velas, de La chica de Rosa, del Club de los Cinco, a Jude Nelson, también del Club de los Cinco, a Anthony Michael Hall, protagonista también de 16 velas, y a una serie de actores que habían intervenido en sus films que eran más comunes y la que son las películas más conocidas. Ya os digo, como es Todo en un día, como es El Club de los Cinco, como es 16 velas o como es La chica de Rosa. Murió a los 59 años de un ataque cardíaco, de un ataque al corazón, un infarto de miocardio, y la verdad es que yo pues sentí bastante la pérdida de un director tan extraordinario y mejor guionista como era John Hughes. Si realmente dentro del género de la comedia Billy Wilder y A.L. Diamond necesitaban un sucesor, John Hughes precisamente podría haber sido uno de ellos. Ya no dentro de la comedia madura, por así decirlo, de esos personajes que tenían las películas de Billy Wilder, sino dentro de lo que es el panorama del cine para adolescentes que se van transformando debido a las situaciones que se narran en sus películas en auténticos adultos. Pero Matthew Broderick en esta película no se transforma en un adulto. Lo que hace precisamente es darnos una pequeña lección a los estudiantes de cómo pasarlo bien haciendo novillos, porque ya se había planificado todo ello. Yo, por ejemplo, personalmente me acuerdo que cuando estaba en el colegio, y algún día pues no quería o no me apetecía ir, pues sinceramente mis padres no se tragaban de que yo estuviese enfermo, de que yo estuviese malo, ni muchísimo menos. Mis padres ya se las sabían todas. Porque realmente, pues bueno, mis padres antes de ser curas, por así decirlo, fueron monaguillos. Pero evidentemente, pues en esta película Matthew Broderick hace una
muy buena mala interpretación, a ver si me explico, es decir, interpreta extraordinariamente bien a un chico que se pone malo y que además finge estar malo. Es decir, en la película le vemos como realmente está fingiendo en exceso y nos preguntamos cómo los padres no se pueden estar dando cuenta de que efectivamente están fingiendo, pero es que todo obedece al tono cómico de la película. También, por ejemplo, cuando el personaje de su novia, a Mia Sara, la llaman por teléfono, le dicen que su abuela ha fallecido, que en realidad son sus amigos, intentando engañar al director para que la saque del colegio y que por lo tanto pueda ir a pasar todo el día lleno de aventuras, ella finge estar llorando por su supuesta abuela fallecida. Pero finge muy bien, es decir, es una muy buena mala interpretación. Es decir, hay que ser también bastante buen actor, o mejor dicho, hay que saber dirigir muy bien a los actores para que te finjan dentro de lo que es la interpretación. Porque la interpretación para un actor es fingir algo que tú no eres. Pero fingir dentro de otro papel que también estás fingiendo ya es más complicado. Porque es una vuelta de tuerca, es una vuelta mortal hacia atrás. Y sinceramente aquí tanto Mia Sara como Matthew Broderick lo clavan y lo bordan. Pero ahí nos dábamos cuenta del extraordinario director que era John Hughes y lo milimétrico que estaban, por así decirlo, sus guiones, todos sus guiones, para que no nos aburriésemos en la película. Cuando nosotros estamos visualizando el film, tenemos ganas de que dure más. Es más, nos quedamos con ganas de ver más acontecimientos, como Cameron, por ejemplo, se enfrenta a su padre y que por lo tanto crece como persona y por lo tanto también evade los demonios que tenían, los miedos internos que él tenía. Y yo sinceramente también me quedo un poquito por ver si la relación que ha empezado su hermana, que ahora os diré quién es, con un personaje que he conocido en una comisaría, llega un poco a buen puerto. Porque hay otro de los personajes que un año después protagonizarían ese maravilloso musical llamado Dirty Dancing, que es la protagonista femenina Jennifer Grey. Jennifer Grey hace en esta película el papel precisamente de hermana de Ferris Bueller, es decir, de Matthew Broderick, que le tiene un poquito como garra y como, no de garra, sí, le tiene un poco como de envidia mala, porque claro, es el niño mimado de la familia, también es el menor, porque se supone que su hermana es, o puede ser, un poco más mayor que él. Es decir, su hermana, sus padres, pues no se tragan que ella finja para no ir al colegio. Sin embargo, sí que se tragan que el niño mimado de la casa finja para no ir al colegio. Y ahí los celos de la hermana. Entonces la hermana, cuando Jeffrey Jones, cuando el director entra en la casa intentando desenmascarar a Matthew Broderick, ve a este señor que no le conoce, o cree no conocerle precisamente, y grita llamando a la policía. Y la policía llega allí, evidentemente, a la casa de los Buller, y se lleva a comisaría a la chica porque en realidad no hay ningún ladrón. Y su madre tiene que ir a recogerla. Esperando allí en la comisaría, empieza una conversación un tanto, no psicológica, pero un poco psíquica de los miedos que tiene la chica, con un jovencísimo Charlie Sheen. En esta película que realmente fue premonitoria de lo que le podría ocurrir y de lo que en realidad le ha terminado ocurriendo a Charlie Sheen. Vemos a Charlie Sheen pues con una cazadora de cuero negro, con los ojos completamente rojos, con unas ojeras, como si se hubiese metido droga en el cuerpo. Y realmente digo premonitoria porque luego Charlie Sheen todos conocemos pues la carrera que ha llevado de excesos, de mujeres, de drogas, las enfermedades que ha tenido. Fue hace pocos años descubierto que era seropositivo, que tenía SIDA. Y realmente pues le vemos lo que el auténtico Charlie Sheen se fue transformando con el paso de los años. Es decir, aquí en esta película John Hughes, al personaje de Charlie Sheen, no sé si lo escogió en el casting él realmente, o ya venía a lo mejor pues o que todo hubiera sido fruto de la casualidad. Pero qué casualidad que Charlie Sheen prácticamente está como terminando sus días con esa actitud, metido en el mundo de las drogas, que todo eso le ha llevado a tener la enfermedad que hoy en día padece. La verdad es que Todo en un día es una película para ver y disfrutar de una tacada, para reírse abiertamente a carcajadas. Si alguna vez alguno de vosotros ha sido un adolescente, ha sido un niño, que no hemos querido ir al colegio, que hemos intentado fingir realmente que estábamos enfermos, esta es la película en la que realmente se sentirá identificado. Yo me siento identificado con esta película porque yo fui uno de aquellos chavales, uno de aquellos adolescentes
que de vez en cuando se hizo un poco el remolón para decir, oye, es que no tengo ganas de ir al colegio para estar allí. Y en algunas de las secuencias de la película, pues se ve claramente que los chicos están disfrutando totalmente de todo lo que es su día, y en una de las secuencias, cuando están en un partido de béisbol, porque les da mucho de sí el día, le dice Ferris Bueller, le dice a su amigo Cameron, imagínate ahora cómo lo estaríamos pasando en clase, ¿qué nos tocaría? Dice, pues nos tocaría creo que gimnasia. Uf, qué petardo, qué pesadez. Y cambia el plano viendo a todos sus compañeros de clase corriendo ahí, todos cansados, todos aburridos. Al principio también de la película vemos en una secuencia que todo lo que se desarrolla en el colegio da la razón a Ferris Bueller, al personaje de Matthew Broderick, al protagonista, pues dice, qué aburrimiento, porque la película está narrada un poco en primera persona, es decir, se dirige Matthew Broderick muchas veces a la cámara para decirnos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer más o menos, lo que le importa, lo que no le importa a la hora de hacer novillos, lo que va a hacer durante el día y cómo se va a comportar su amigo, su novia, pues a lo largo de todo ese día. Es decir, que Matthew Broderick, que Ferris Bueller lo tenía todo absolutamente programado, lo tenía todo transformado en su cabeza y solo lo tenía que llevar a cabo. Pero todo lo tenía calculado para burlar a su hermana, a burlar a sus padres, burlar a sus amigos e incluso burlar al director de su colegio. Bueno, es que burla tanto a sus amigos del colegio haciéndose pasar por malo diciendo es que me van a tener que trasplantar un riñón. Y vemos a uno de los amigos que va por el instituto, va por el colegio, intentando hacer una recolecta en favor de un riñón para un amigo suyo que lo necesita. Pero se ve a lo largo de la película que además todo ese bulo de que él está enfermo y de que necesita un riñón se expande incluso por la ciudad, porque en los carteles luminosos, en algunos sitios, pone salvemos a Ferry, como diciendo es que se han enterado de que este hombre está enfermo y que necesita un riñón para trasplantarlo, pero todo ello es para potenciar el efecto cómico. Pero si no nos reímos con los gags, que son más largos, nos reímos con los cortos o nos reiremos con las caídas, ya sea de slapstick, ya sea de los geniales diálogos que tiene, con los personajes estrafalarios como Jeffrey Jones o como el amigo suyo Cameron, que son los que realmente están aquí para evolucionar un poquito, tanto desde el punto de vista dramático, que es el personaje de Cameron, de Alan Ruck, como el personaje cómico, que es Jeffrey Jones. La verdad es que Todo en un día es una de esas comedias refrescantes que disfrutamos en la década de los 60. Yo esta película la vi hace ya muchísimo tiempo, cuando la pusieron en televisión española. No me acordaba prácticamente de nada, pero sí que me acordaba que era un grupo de 3 chicos que iban en un descapotable corriendo una serie de aventuras por Chicago, por la Gran Manzana, por la gran ciudad allí. La Gran Manzana es de Nueva York, es de Manhattan. Me he equivocado de ciudad. Pero realmente he descubierto hoy en día, ya que tengo más conocimientos de cinematografía y de historia del cine, me he encontrado con una película como pocas o como prácticamente ninguna de las que se hace hoy en día. Un film con unos toques cómicos, abiertamente cómicos, pero con algunas pinceladas dramáticas, muy del agrado de seguramente todo el mundo. Para mí, John Hughes es el último gran director de películas de alta comedia. La última película de alta comedia que yo he visto del cine norteamericano no es una película de hace pocos años. Es una película que ya a día de hoy tiene 22 años y es Mejor Imposible de James Brooks, el productor de Los Simpson, y protagonizada por Jack Nicholson, por Greg Kinnear y por Helen Hunt en los papeles principales. Pero hace 35 años, en la década de los 30 e incluso a principios de los 90, hubo una serie de películas de un director que hizo tanto unos guiones brillantes como una genial dirección de actores, y que todo eso lo trasladó al celuloide en películas magistralmente dirigidas e interpretadas como Todo en un día, donde sus protagonistas se puede decir que deben su fama a directores de la talla de John Hughes. Os dejo con Todo en un día, con Matthew Broderick, con Mia Sara, con Alan Ruck y con Jeffrey Jones, en una comedia de las que hacen historia. Una auténtica joyita del cine de los 80 que sinceramente os recomiendo absolutamente a todos. Todo en un día es una pequeña joya que ya os digo he adquirido esta mañana en el Corte Inglés y que le agradezco el detalle a mi amiga Laura, y que me haya podido vender esta fascinante película que hoy salía precisamente a la venta, hoy día, en el día en el que estoy haciendo la review de este film, y que prácticamente la he comprado hace muy poquitas horas. Os dejo con Todo en un día, una auténtica película que es una joya dentro de su género.
una de las joyas de John Hughes, protagonizada, ya os digo, por Jeffrey Jones y por Matthew Broderick en los papeles principales. Espero que os suscribáis al canal, que os haya gustado la crítica, que le des al like, para que no os perdáis, sobre todo, ninguno de mis nuevos vídeos. Otra gran comedia de los años 80, todo en un día de John Hughes, que la disfrutéis. Hasta mañana.